y hablaremos un poco sobre eso y para que nos cuente a dónde pueden encontrar esos videos quienes quieran disfrutarlos. Y en la última década ha sido director académico y dice él que tiene la meta de ser maestro de maestros. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias, Andrea y Abril. Un honor poder contar con ustedes y llevar positivismo y alegría en este espacio tan importante de ustedes. Muchísimas gracias. Pues el gusto para nosotros es enorme. Rafael, ¿qué quiere decir eso de que la meta es ser maestro de maestros? Suena lindísimo y no sé si lo que yo estoy pensando es lo mismo que piensa usted. Sí, bueno, allá he de decirle rápidamente que mi primera opción de carrera no era ser profesor o educador de matemática, me gustaba, pero por allá, casualidades de la vida, un amigo en el año 89 me dijo: Rafael, quedan unas lecciones ahí. Bueno, y entré en 1990 y me enamoré hasta hoy, ¿verdad? De la educación, de ver a los jóvenes, de enseñar matemáticas. Y me propuse ser el mejor profesor de matemáticas que ellos hubieran tenido. Y es un reto muy duro porque sí, en zona rural y todo eso, y luego en colegios privados. Y con el paso de los años quise subir un poquito más ahí la barra, qué importante sería con la experiencia que uno tiene poder enseñarle a otros maestros. Y esa es, doña Abril, la idea: ser maestro de maestros es influir en un grupo de maestros que a su vez tienen 200, 300 niños, y el efecto multiplicador que uno puede tener puede ser mayor. Y que esos maestros se conviertan en maestros de maestros, y decir que la matemática es importante, que la matemática es bella, que sí se puede aprender, que sí se puede amar la matemática, respetarla con lo que ella implica. Y en esa meta estamos hasta que Dios lo permita. Muchas gracias, Rafael. En este programa hemos hecho un énfasis en la crisis del sistema educativo, sobre todo en pobreza de aprendizajes en estos programas anteriores, basado sobre todo en la lectura. Pero en los mismos reportes de PISA se habla que para poder tener comprensión de lectura, para poder entender un texto de la crisis de cambio climático, noticias, tiene que entender conceptos claves de matemática. Es decir, la matemática está en cómo entendemos el mundo en todos lados. Entonces quisiera que nos hable un poco de cómo está el aprendizaje de matemática en el país. Bueno, siempre desde todo, desde que fui estudiante de escuela y colegio, siempre había como un temor cultural sobre la matemática, que es difícil, que es solo para inteligentes. Los profesores de matemática, pues, con un aire diferente a los profesores de historia, literatura, etcétera. Y siempre es muy cultural, de que a mí me cuesta matemática y nadie se asustaría. Entonces siempre hemos luchado contra cultura desde que yo tengo memoria. Eh, y eso se ha ido heredando de generación en generación, ¿verdad? Y llegó el siglo, ¿verdad? Llegó algo que llamábamos tecnología, y lo que son la era de la información, donde la matemática, por todo lo que implica Internet y todo lo que estamos viendo, todo en realidad son modelos matemáticos aplicados por informáticos. Se vio la necesidad de que las carreras del futuro eran tecnología, y entonces se hizo evidente que saber buena matemática era muy importante. Pero, Andrea, hay que empezar en los años preescolar y primer ciclo, donde el niño aprenda a amar la matemática. Ya desde el niño, el padre de familia le dice: ay, a usted le cuesta, a mí también me costaba, te voy a pagar un tutor, o qué fea la matemática, o eso. Y ni siquiera se pone con el niño a contar piedras, a ver números pares, impares, que es muy básico, porque el papá le dice: a mí también me costaba. Entonces yo creo que esa contracultura de la matemática todavía persiste muy fuerte. Luego, incluso que había pruebas de bachillerato y pruebas nacionales, y siendo la materia que es más fea, dicen. Incluso se trasciende a la física. Recordarán que en décimo bachillerato uno escogía entre física, química y biología. Solo el 5% de nuestros estudiantes escogían física, la mayoría se iba por química y biología. Y todavía oigo estudiantes decir: voy a estudiar algo que no tenga matemáticas. Entonces se va a perder muchísimas carreras. Entonces estamos contra cultura y necesitamos hacer una seria revolución matemática, pero no tanto de contenidos y de política, sino es cultural. Y tiene usted razón, ¿verdad? Ahora estaba leyendo, aquí me traje un libro que quería comenzar, que creo que todo empieza con la lectoescritura. El niño
aprende a hablar primero y luego sus primeras letras. Sus primeros números tal vez se aprenden en la edad de oro. Pero por ahí vamos, yo creo que necesitamos, a la par de la matemática, una seria campaña de lectura. Lectura, lectura, lectura. Y no solo leer, sino comprender lo que estoy leyendo. Porque, Andrea, el niño no va a poder resolver un problema matemático que no lo entienda. Y entonces, eso, si le quitamos la cultura del miedo y el problema matemático se convierte en algo que yo entendí, que me dijo, que pasó aquí, eso, será un mejor futuro. Y los programas de estudio aprobados desde... Sí. No, perdón, que estaba pensando que un problema matemático puede sonar como algo muy teórico y que solo lo resuelven los profesores o los que están, los ingenieros, pero en realidad casi que cualquier oficio que realice el ser humano presenta problemas matemáticos. Un albañil tiene que saber de matemática para poder, no sé, chorrear una parte de concreto a la hora de construir unas gradas, por ejemplo, unas escaleras de cemento, tiene que saber bases de matemática, o una costurera tiene que saber bases de matemática. Prácticamente creo que no hay, hasta para ordenar un espacio y colocar cosas de una manera eficiente, hay que tener nociones de matemática. Entonces, si lo viéramos así como algo que es de todos los días y comenzamos a ver con esos ojos lo que hacemos, las funciones más básicas, podría resultar mucho menos amenazante y además entenderíamos lo útil que no es bloquearse a las matemáticas pensando que eso es para mentes elevadas, nos puede afectar en labores muy cotidianas, ¿cierto? Así es, y hay varias matemáticas. Está la matemática de primer ciclo, ahí es maravillosa, frutas, bananos. Si tengo 12 bananos y los quiero dividir en 4 grupos, y esa es súper lúdica, súper concreta, esa es una matemática. Conforme llega al colegio se pone abstracta y viene el álgebra, y ya en octavo te cambian los números por letras, y luego los logaritmos. Viera cuántas veces me preguntaron, profesor, ¿y para qué me va a servir en la vida este logaritmo? ¿Verdad? Porque era en décimo año. Le dije, bueno, la matemática ya en niveles superiores tiene esa habilidad de tolerancia a la frustración, de poder trabajar ordenado y con eso, esa inteligencia fluida que puede desarrollar los problemas matemáticos ya en colegio son útiles para toda la vida, de que yo tengo que poder, de que sí no es fácil, pero es que nunca ha sido fácil, digamos, la historia de la humanidad siempre está basada en cosas que son retos para todos. Entonces yo creo que es muy importante la matemática de primaria, que el niño aprende a amarla, de los conceptos básicos de aritmética, para en colegio los conceptos básicos de álgebra y de funciones, que le van a poder entender el mundo, porque el mundo se entiende a través de relaciones, y entonces ahí vamos, entonces no es que le va a servir prácticamente un logaritmo, pero ese esfuerzo que usted hizo para entenderlo le va a servir para todo en la vida. Y voy a hacer otra pregunta, perdón, hablando de relaciones, que el mundo se entiende a través de relaciones. Hace unos minutos usted dijo que el aprendizaje primero fundamental es lectoescritura. Yo estoy 100% de acuerdo, pero ¿qué relación tiene la habilidad lectoescritora con luego tener habilidad matemática? O con que nos sea más fácil comprender las matemáticas si hemos desarrollado buenas destrezas o buenas bases en lectoescritura. Sí, bueno, los neurólogos y todo lo que hemos aprendido del cerebro en el último siglo ha sido fantástico, ¿verdad? De cómo se activan en el cerebro ciertas áreas cuando yo estoy concentrado leyendo. Es difícil estar concentrado leyendo y haciendo otra cosa, igual haciendo un problema matemático. Hay una gran conexión cerebral entre resolver un problema matemático y estar leyendo un libro. Entonces se estableció una conexión que la persona que le gusta leer, que puede tomar un libro, entenderlo bien, qué fue ese cuento, qué fue esa novela cuando esté más grande, va muy relacionado con el éxito matemático, porque las partes del cerebro de razonamiento lógico y de codificación de lo que significa leer un libro tienen efectos parecidos en el cerebro. Ahí está la clave. El concepto de número en edades tempranas debe ir a la par de las letras básicas. Los números siempre se leen de izquierda a derecha, igual que las letras.
De izquierda a derecha, sí, digamos en toda notación y en todo idioma, de izquierda a derecha, la base de decimal que tenemos, ¿verdad? Posiblemente por los 10 dedos, aunque hay otros sistemas de numeración de izquierda a derecha, excepto el cero, que al final multiplica por 10, pero al inicio a la izquierda no tiene ningún valor, ¿verdad? Entonces el cero es una maravilla más moderna de la matemática, pero es muy importante también, sí, de izquierda a derecha, correcto. Pero de izquierda a derecha interesante porque las unidades tienen un valor de 10, pero de derecha a izquierda. O sea que los números 123, ese uno no vale uno, vale 100. Entonces sí de izquierda a derecha, pero en un valor de 10 veces menor cada vez. Muy interesante eso. Quisiera retomar esto que nos estaba contando de, ¿verdad? Un poco algunos comentarios que usted ha escuchado en matemática, es decir, volver a por qué es importante aprender matemática. Estamos hablando que no es solo una habilidad específica, es decir, no es solo el algoritmo, no es solo este, el álgebra específica, sino que es una manera de pensar. Hace dos programas hablábamos de cómo todo el aprendizaje, toda la educación son al final las bases para una ciudadanía, para poder construir democracia. Y creo que Así es. a partir de ahí la matemática también viene a aportar mucho, es decir, este, las democracias necesitan pensamiento crítico, las democracias necesitan poder leer números y entender impacto. Entonces, tal vez si nos puede hablar un poquito más de eso, de cómo se explica en el aula, por qué es importante este esfuerzo. Yo creo que algo importante que nos faltaría dar un paso es que en muchos países el maestro de primaria es especialista en enseñanza de la matemática para primaria. Nosotros tenemos un modelo donde las maestras dan las 4 materias básicas. Tiene que ser especialista en ciencias, estudios sociales, español y también matemáticas. Y es muy difícil que una maestra tenga las 4 así con eso y hay maestras maravillosas que lo lograron y lo han logrado. Pero yo creo que por ahí empezaría un cambio que no requiere eso, que es tener más especialistas. Yo dividiría, por ejemplo, matemática con ciencias, que serían 2 materias muy interesantes juntos, y español y sociales con 2 maestras. Y ahí empezaría, digamos, un verdadero cambio importante, pero yo creo que interpretar el mundo, como usted lo dice, tiene que ver con un lenguaje. Yo interpreto el mundo con el lenguaje que manejo. Si manejo un lenguaje de 10 palabras, cualquier evento que suceda en el mundo lo interpreto con esas palabras. Igual pasa la matemática. Cuando hay un fenómeno, yo interpreto la distancia, la realidad, las cantidades con, con algo abstracto que está en el cerebro. Entonces, creo que es muy importante, ¿verdad? Lo que dice con relación a las letras y la especialización de la enseñanza de la matemática. Creo que no, ¿entendí bien la pregunta o me desvié? No, me parece que podemos seguir en esta línea que es súper interesante de entender cuáles son algunas propuestas que usted le haría al país basado en su experiencia, ¿verdad? Que ya nos empezó a decir. Es decir, necesitamos más expertos en matemática y más gente que al principio hablábamos de vocación. ¿Cómo se enseña esa vocación y esa enamoramiento por el aprender a matemáticas sin entrar en el miedo y en el sesgo y que Sí. da mucho susto? Hay muchos maestros que dicen, yo quiero ser maestra de primaria, pero posiblemente esa maestra tal vez tenga una de las 4 áreas débiles. Si fuera matemática, cuando ella la va a enseñar, va a tener cierta no disposición igual con el amor que le pone a sociales y español. Entonces, de los maestros debemos tener muchísimos brillantes enseñando matemática y ciencias y otros español y letras, pero como tiene que dar las 4 materias en algunos niveles, ya se ha avanzado en eso, ¿verdad? Ya en algunos niveles se está dividiendo, pero falta más avanzar. Y la vocación docente es un gran tema, que cómo se mide, cómo se valora. Creo que la rigurosidad de la entrada a las carreras de educación debería ser de las más difíciles, ¿verdad? De las más de eso. Y nadie debería dar clases sin por lo menos 2 años de práctica profesional a la par de un profesor de experiencia y cosas así, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de las universidades privadas, que están graduando el 70% de los educadores, y las universidades públicas debe ser mucho más responsable de poder garantizar una formación y luego una capacitación que le corresponde al ente que contrata al docente. Pero vemos mucha esperanza, ¿verdad? Que hay muchas personas estudiando educación
y tenemos mucha esperanza de que la nueva recambio que se está dando de maestros, ¿verdad? Puedan venir jóvenes con más tecnología, más dispuestos a dar ese cambio que es, porque todo empieza en la clase. Y perdón, en la casa, ¿qué puede hacer el padre antes de que el hijo se escolarice en la edad de oro que se llama? ¿Cómo el papá podría, cuando el niño ya habla, ¿verdad? Y le está enseñando palabras, papá, Rafael, mamá? Sí, perdón. Rafael, perdón, ¿de dónde a dónde va la edad de oro? Más o Se menos, ¿de qué dice, edad a qué se, edad? se habla de 0 a 5 años, entonces quiere decir que ¿Y por qué se le llama edad de oro? la edad de oro es donde el niño aprende a caminar, a comer, a sus palabras primeras. Ya de 0 a 5 años se define mucho de nuestra personalidad y eso, ¿verdad? Un ambiente familiar en esa edad tan importante eh, marca para toda la vida de nosotros. Mucho de lo que nosotros somos tiene que ver con el estímulo que recibimos. Ya la escuela, después cuando nos escolarizan, como decía un famoso, creo que, no sé, filósofo, no sé quién, ¿verdad? Que yo dejé de aprender hasta que entré a la escuela, decía. Pero la escuela es más para socializar, más para las letras, más para una jornada, pero esa edad primera, ya cuando el niño tiene unos 3 años, el papá le puede poner jueguitos, algunas letras básicas y no esperar hasta que entre a la escuela y el niño entre en cero. El niño podría tener ciertos caminos e indistintamente de la clase social, todos podríamos dar un pasito, que cuando el niño, ¿verdad? No solo buenos modales, no solo buenas formas, que son muy importantes también, sino también elementos básicos del concepto de número, ¿verdad? No de dígitos y eso, pero yo creo que podemos avanzar mucho. Eso es súper importante lo que usted está diciendo, es decir, de 0 a 5 años, cómo se desarrolla el cerebro en ese tiempo es importantísimo. Y a partir de ahí, claro, entra a la escuela y el Estado pues toma un poquito el control de la educación, pero es importante estimular de manera correcta en esa edad. Entonces, si nos podría contar un poco como qué recomienda usted, qué técnicas ven. Sí, bueno, si bien es cierto, hay entornos familiares muy difíciles, ¿verdad? Y tienen doble reto esas familias, pues ahí habrá la parte de solidaridad y cómo nosotros como sociedad podemos ayudar. Incluso se aboga, ¿verdad?, por bajar el sistema educativo y que sea obligatorio, incluso desde edades más tempranas, ¿verdad? Por lo menos 3 años, donde ya el niño es un poquito más independiente, ¿verdad? Nosotros tenemos niños que llegan a pre-kinder, kinder, ¿verdad? Y todavía no controlan sus esfínteres. Tal vez hay niños que hay que trabajar cosas más básicas, pero yo creo que como familia, si hacemos una campaña nacional de que cuando el niño nace de 0 a 1 es un proceso muy importante, de 2 a 3 años empieza a caminar el niño y todo eso, y empieza a adquirir sus primeros, eso por comportamiento, por modelaje. Ya cuando llega a los 5 años, viera que notamos ponemos 15 niños en la primera edad escolar obligatoria, y usted verá que en entornos de barrio parecidos traen picos diferentes de eso, algunos muy ordenados, otros no tanto. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí, el modelaje de una buena actitud, de disciplina, de comportamiento y también esa es una buena base para empezar, ¿verdad? Porque el maestro, la disciplina se ha convertido, Andrea y Doña Abril, en un gran reto ahora. Y es en la edad de oro y hasta los 10, 12 años donde el niño aprende a comportarse. Bueno, aquí nos interesa un poco soñar, ¿verdad? Sí, Cuál debería ser el estándar al que el país debería tratar de dirigirse. Sabemos que otros países, desde que nacen, incluso desde antes, desde el periodo de gestación, están preparando a las familias para todo este tipo de estimulación, con libros, con actividades, con materiales, enseñanzas, etc. Entonces, eso me viene un poco en la línea de lo que usted está diciendo. Es decir, de empezar desde el inicio, entender que la educación, ¿verdad? Y el problema de pobreza de aprendizaje viene incluso antes de iniciar la carrera en el sistema de educación pública. así es. Bueno, y tenemos los Sensinay que reciben niños muy pequeños, que les da alimentación, pero también tiene maestras, ¿verdad? Entonces yo creo que la red de cuido y todo eso se podría fortalecer muchísimo, que su presupuesto se ha visto reducido últimamente, pero creo que tenemos que retornar porque hay un momento en que el niño, ¿verdad?, ya ha adquirido ciertas habilidades que cuesta mucho retomar cuando uno crece. Entre más grande es más difícil. Entonces yo creo que como sociedad
debemos volver la mirada hacia los niños en edades tempranas, ¿verdad? Sobre todo en las áreas más difíciles social y económicamente. Rafael, y usted decía que siento que este es un mensaje poderosísimo cuando nos decía al principio, no se necesitan recursos para ir familiarizando a los chiquitines con la matemática. Entonces, contar piedritas, decía usted, clasificarlas. Yo recuerdo que uno de mis hijos, que es el más ordenado, él es como de naturaleza organizado. Llegábamos a la casa de mis papás y él salía al jardín solito, se iba a 2, 3 años y recogía palitos de esos que caían, ramitas de los árboles, y él solito los clasificaba por tamaño y hacía grupos y decía, esta es la familia de las ramitas chiquititas, y luego los carritos, él antes de ponerlos a rodar, le gustaba clasificarlos por tamaño y por color. No sé por qué, eso es bueno, tal vez yo sin darme cuenta en algún momento se lo enseñé probablemente a clasificar cosas, o no sé por qué, pero él lo incorporó por completo. Y en realidad esos son conceptos matemáticos, ¿verdad? De las dimensiones, cómo clasificar, ordenar. ¿Qué más podrían hacer las mamás y los papás, las familias, las abuelitas, quienes están a cargo de chiquitines en la red de cuido? Que muchas, como dice usted, en el Sensing hay maestras, en otras tal vez no son maestras, son personas cuidadoras, pero ¿qué estrategias podrían desarrollar con materiales cotidianos? Usted habló de las frutas en algún momento, las tapitas de botellas que a veces terminan en los basureros o en los mares, se pueden usar como material educativo, ¿cierto? Así es, yo ando juntando tapas y tengo miles aquí, ya la esposa está enojada, ¿verdad? Porque sigo creyendo que cada familia podría tener un kit, ¿verdad? Y hacer alianzas público-privadas para hacer, qué sé yo, sábados matemáticos para niños pequeños, eh, siendo que las escuelas públicas y colegios están disponibles. Y aquí tengo 6 tapas, ¿verdad? Y eso se encuentra, no hay que invertir 0 colones. Y le decimos a un niño ya a sus 3, 4 años, ¿verdad? Divídamelo en 2 grupos de la misma cantidad, pongámoslo en parejas, y es trabajar muchos conceptos matemáticos avanzados. ¿Qué es mayor? ¿Dónde hay más? En 4. Todo lo que es mayor, menor, grande, pequeño, izquierda, derecha, arriba, abajo es fundamental para eso. Y no dejarlo en 0 y a los 5 años ponerlo a escolarizar, y el niño nunca tuvo estimulación, jugó a la libre, peor con juegos de video, ¿verdad? Con eso, y el niño entonces ya en realidad la escuela le parece que más bien le está quitando el tiempo, ¿verdad? Que él jugaba a televisión, videos y eso. Entonces yo creo que 1 hora, o media hora los sábados, ¿verdad? Un domingo cualquiera, es dedicar el tiempo, y que como familia no le deleguemos a la escuela totalmente la responsabilidad de qué hace con mi hijo o mi hija, sino que podemos dar avances. Primero, buenos modales. Sí, ¿verdad? Orden. Que el niño pueda sentarse bien 30, 40 minutos en un ambiente ordenado, eso es muy importante. Y luego conceptos básicos, ¿verdad? Mayor, tapitas, que es muy fácil conseguirlas porque tenemos muy mala cultura de desechos, ¿verdad? Y podemos hacer algunos talleres, algún día podríamos dar algunos talleres regionales. Soñamos con eso, de visitar el país, llevar a Tío Algebrina, que dé talleres en algún parque, alguna municipalidad, haga talleres matemáticos para niños. Y así soñamos, ¿verdad? Para poderle enseñar al papá, dice, yo tengo las ganas, Rafael, pero ¿cómo hago? ¿Me ayuda un poquito para no avanzarme mucho? Hubiera que yo no domino mucho los números, y en mi familia, pues la abuelita que ya está mayor y a cargo de los niños, eh, no puede. Yo creo que debemos ponernos la camiseta y no esperar hasta que el niño ya sea escolarizado de manera obligatoria y empezar a trabajar desde 0. Creo que eso sería un impacto profundo en la sociedad. Bueno, a mí me impresionó, gracias Rafael, a mí me impresionó cuando entendí que la geometría y la matemática están en la naturaleza. Por ejemplo, las hojas, las flores tienen figuras geométricas, ¿verdad? Son la base de... En realidad, en todos los elementos que nos rodean podríamos ver la matemática, y una mamá preparando una receta, cocinando, podría ir introduciendo conceptos matemáticos en los chiquitines y ponerlos a ayudarle a organizar los ingredientes, a acomodarlos, a agregarlos, y en todo eso, ¿verdad? Que esas son posibilidades.
Estaba Así leyendo es. un, ay, perdón, estaba leyendo No, un adelante. libro, sí, nada más un pequeño comentario. Estaba leyendo un libro que hablaba de cómo hacemos cálculos complejos sin darnos cuenta. Y en ese ejemplo es uno, ¿no? Guardar un sobre. Entonces, ¿cuál recipiente escoges para que quede? Además, digamos, a mí me encanta que quede perfecto, no un recipiente que le quede grande. Entonces, ya eso es un cálculo matemático que estoy tratando de hacer, de cómo pasar de uno a otro, subir gradas. Si hay una grada que tiene 1 centímetro más que el resto, la gente se tropieza. Entonces, porque estamos haciendo cálculo preciso de grada por grada. Es decir, el cuerpo ya sabe que cada grada es igual y hace ese Sí. cálculo. Cuando la grada está mal hecha y hay 1 centímetro más, todo el mundo se empieza a caer. Es decir, hacemos cálculos matemáticos de manera inconsciente sin darnos cuenta, está en nuestro día a día. Eh, entonces, sí, eso va como mucho en esta línea que estamos hablando de cómo en realidad eh, sí, es inescapable en realidad la matemática. Ir a la pulpería puede convertirse en una experiencia matemática al supermercado maravillosa. Estar en la calle viendo pasar carros. ¿Cuántos carros rojos pasaron? Eh, Depende de la edad del niño, ¿verdad? Y sentarse, admirar la naturaleza, cuántos árboles ver, si hay 2 perros, cuántas patas tienen, 5 gallinas, cuántas patas son. Es sencillo, esta es la actitud y eso, ¿Cuántas patas y picos son? patas de Había pico un son. juego así de cuál. Sí, sí, y cosas así, todo es dedicar el tiempo. Entonces, claro, las familias trabajan tanto y ahora está tan cargada la sociedad y el niño está ahí con su celular pegado. Creo que muchísima gente tiene acceso a los niños con algún celular o alguna cosa y habría que empezar a ponerlos a pintar para que empiece a hacer bordes, crear algún material para niños básicos y hacerlo llegar al país. Hay mucho por hacer y creo que entonces pues Bueno, estamos felices de que hay. usted ha mencionado 2 veces el uso de tecnología lúdica como algo, ¿verdad?, que afecta a la matemática y hay bastante evidencia en esto en realidad en los últimos tiempos. Material de juego. Es usar material de juego, ¿verdad? No, pero al revés, el uso de pantallas, es decir, Ah, conectarse en pantallas, y ya hay evidencia de esto. Entre más los niños usen pantallas para distraerse, para hacer videojuegos, para ver redes sociales de manera lúdica, peor es su desempeño en matemáticas. Hay una correlación ahí importante. Entonces, a veces vemos la tecnología como la salvación para la educación, pero hay que tener un poco cuidado en el uso que se le dé. Y me parece que Rafael ha dicho un par de comentarios que quisiera ver si nos elabora un En poco. la primera edad, la matemática hay que tocarla y sentirla, ¿verdad? Estas 3 etapas que tengo aquí, no hay tecnología ni tablet que pueda cubrir eso. Y entonces, 1, 2, 3, ¿verdad? La historia, ¿por qué se dice así 1, 2, 3? Es muy larga y muy maravillosa, ¿verdad? Eh, Tiene que ser táctil para ese niño, tiene que sentir, y no hay tablet que pueda sustituir, aunque sea un juego matemático de pasar 3 cosas con el dedo, porque tenemos niños muy táctiles con el dedo índice o con los pulgares ahora. La matemática en los países líderes es totalmente concreta primero. Y entonces la matemática hay que tocar las 3 tapas, verlo, ponerlo a contar frijoles, las patas de la silla y el niño tiene que verlas y sentirlo, porque si no se das en la tablet es abstracto. Entonces el papá cree que está eso que es diferente al inglés, por ejemplo, y podría aprender palabras, canciones en inglés, pero la matemática estoy profundamente convencido que debe ser concreto primero. Y luego las pantallas ya después de tercer grado, cuando el niño maneja muy bien los rudimentos y conceptos básicos, ahora sí vamos a lo pictórico, ¿verdad? Que es hacer un 3 más un 4, pero estamos, y de último lo abstracto, ¿verdad? Pero creo que estamos en una vía incorrecta, ¿verdad? Entonces decirle al niño, venga, siéntese, hágame esta suma, 7 más 3 y la coloca, creo que es un despropósito. Hay que tocarla. qué interesante. Bueno, estamos conversando con el profesor educador en el área de matemática, Rafael Mora Goñi, que es además un apasionado de la educación en general y estamos conversando sobre
la importancia de la matemática, el valor de la matemática en el desarrollo de todo tipo, no solo académico y cognitivo, sino en la capacidad de las personas de desenvolverse adecuadamente en el mundo. Y bueno, estamos en Futuro en Curso. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Regresamos en un ratito. Seguís escuchando Futuro en Curso. ¿Qué es esto? Afuera es un hielo y aquí adentro está perfecto. Bienvenido al confort que solo tienen los que instalamos Prodex. ¿Cómo, Maritza? Pensé que solo era para el calor. Yo elegí Prodex porque es una solución completa. Confort térmico todo el año. Además de eso, duradero y certificado. Lo recomiendo a ojos cerrados. Siempre es un buen momento para aislar con Prodex. El único aislante duradero, certificado y de confort garantizado. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar. Si necesita remodelar, el Mortero Pegablock es su solución para remodelaciones y construcciones nuevas. Mortero Pegablock de Kermil, un producto más de El Mundo de Soluciones Sur. Consígalo en distribuidores autorizados y tiendas Sur. Ay, mae, vieras qué cool el traje azul que escogí para la graduación. Cierto, hasta ahora me acuerdo. ¿Dónde lo conseguiste? En Trajes by Lorenzo, mae, ahí toda la familia se viste con los chozos de diseños que tienen. Ya te veo con un outfit bien cool ese día. Ah, bueno. Trajes by Lorenzo, tu lugar de confección y alquiler de trajes. Contáctalos al teléfono 8757-3661 o seguilos en Facebook como Trajes by Lorenzo. En Trajes by Lorenzo no hacen clientes, hacen amigos. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos con más de Futuro en Curso, aquí por CRC 89.1 Radio. Bueno, bienvenidos otra vez a Futuro en Curso. Estamos con Rafael Mora Goñi hablando de la importancia de matemáticas en el país para el desarrollo de cada cerebro, para el desarrollo de una ciudadanía, para el desarrollo de el país como un lugar donde se llene de oportunidades para todos sus habitantes. Es decir, clave las matemáticas. Don Rafael, yo quería hacer una pregunta más de soñar. Es decir, hemos hablado un poco como de la importancia de matemática, de algunos problemas que hay, de por qué son importantes, pero quisiera como que nos elabore un poco desde sus sueños, cómo es una escuela que enseña bien matemáticas. Es decir, cómo se vería, cómo es ese dibujo. bueno, vamos a soñar, ¿verdad? Sueño con especialistas en enseñanza de la matemática desde primaria y no solo en secundaria. Sueño con capacitación constante. Sueño con talleres donde el padre de familia sea involucrado, donde el padre de familia llegue y aprende técnicas para reforzar a su hijo, ¿verdad? Sueño con festivales matemáticos y olimpiadas matemáticas generalizadas para desarrollar no solo el niño, eso porque tenemos niños muy talentosos. Hay niños de alta dotación en todo el país, ¿verdad? Que se pierden dentro de promedio. Soñamos con directores enfocados en la parte académica que puedan acompañar a los maestros y que en la primaria, que es fundamental, y los primeros y los 2 últimos años de preescolar, ¿verdad? La matemática sea junto con la lectura, que son los hermanos de la transformación educativa, la lectura, la comprensión lectura y luego el concepto de número y ya las operaciones matemáticas que van después. Soñamos, ¿verdad?, en que las universidades puedan formar maestros, ¿verdad?, con exigencia, con buenos recursos para apasionar al niño. La educación es de pasión, sin emoción no hay aprendizaje.
¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante emocionar niños, vamos a jugar con la matemática, esa emoción y eso es muy importante, y el niño se emociona muy rápido. Más difícil entre más grandes, emocionar a los jóvenes con ecuaciones de segundo grado, ¿verdad? Es todo un reto, pero lo vamos a lograr. Pero la primaria es tan importante y se puede hacer cosas tan lindas y tan maravillosas, lúdicas, jugar aprendiendo y aprender jugando, ese es el sueño, ¿verdad? Y que el padre de familia se involucre también y la comunidad, que un ingeniero puede llegar a una escuela, que un doctor pueda llegar a una escuela, y que juntos le podamos decir la matemática y la lectura son importantes. Entonces, y habrá niños que tienen dificultad, Andrea, habrá niños que tienen una condición, ¿verdad?, donde no va a lograr un nivel de matemática mínimo, pero por lo menos si lo que él maneja es eso bien, explotémoslo en su nivel más. Y los que son buenos, llevémoslos al máximo potencial. Una escuela promedio donde todos son iguales y aprenden igual, nos descuidamos a los que tienen oportunidades de mejora y los de alta dotación también los descuidamos. Y hacer una enorme campaña nacional pro matemática y viajar por el país, todos los maestros pensionados, todos la empresa privada, todas las alianzas para esa gran campaña de la matemática feliz, le llamamos. Rafael, qué lindo sonar así. Y hay diferentes métodos de enseñar la matemática, por supuesto. Háblenos un poquito de esos métodos. ¿Cuáles le parece a ustedes mejores, más efectivos? Sobre todo para primaria, que, bueno, en realidad todos los ciclos, pero como las bases se sientan en la primaria o desde preescolar, incluso, ¿qué métodos en su experiencia pueden ser mejores que otros? Básicamente dominan 3 métodos en el mundo, ¿verdad? Está el método Singapur, que no es que ellos lo decidieran para exportarlo, ni mucho menos, un modelo donde ellos decidieron, cuando se independizaron, apenas en los años 70, 80, vamos a ser líderes mundiales en matemática. Ellos pensaron que si desarrollaban un cambio en matemática, el país iba a ser líder dentro de 30, 40 años, y efectivamente lo lograron. ¿Cómo es la matemática de ellos? Concreta. Si usted ve los libros de matemática de Singapur, son muy interesantes. El método Singapur es un método muy interesante, ¿verdad?, que no es nada difícil. Ocupamos cosas concretas para poderlo desarrollar. Hay otros métodos, el OA, ¿verdad?, donde se hacen ejercicios. Son señores que han desarrollado algunos métodos. Nosotros usamos un método ecléctico porque como las universidades están dispersas en la formación de sus maestros, cada una enseña. Pero básicamente le puedo decir con conocimiento de causa que la enseñanza de matemática que nosotros usamos es la tradicional que viene del siglo pasado. Colocar en la casita, unidades, decenas, ¿verdad? Desde el 2012 se hicieron nuevos programas de estudio que están basados en la resolución de problemas y ahí nos quedamos pegados. Nosotros éramos más de operaciones, 20 sumas, 40 sumas, apréndase las tablas. El enfoque principal de resolución de problemas todavía no se ha resuelto en Costa Rica, más con la crisis de lectura. Entonces se nos juntaron, pero yo creo que Costa Rica tuvo un nivel de matemática. Perdón, Rafael, el nuevo programa ni siquiera se está pudiendo aplicar completamente. No ha llegado a todas las escuelas o... 12 años después del enfoque principal de resolución de problemas, donde dice que una clase debe nacer de la propuesta de un problema. Chicos, ahí está este problema. Trabajen independientemente y traten de resolverlo. Luego lo discutimos y lo comunicamos y luego hacemos una clausura y cierre. Estimada doña Abril, nunca se logró. El maestro siguió enseñando de forma tradicional. Entonces, filosóficamente, ¿verdad?, era muy soñador. Hay procesos, ejes de los modelos. Si usted ve el programa de estudio matemático, usted dice que qué hermoso, pero nunca logró calarse ni comunicarse adecuadamente. Entonces no quedaron nuevos programas con viejas metodologías y una evaluación totalmente distinta. Entonces tenemos ahí como una mezcla ecléctica, digamos. Esto lo vimos también en preescolar, es decir, en el papel lindísimo. Las reformas curriculares que se lograron hacer quedó muy bien plasmadas en un papel. De eso a llevar a cambiar la realidad del aula,
pasan 10 años y no se logra traducir el papel a un cambio en el aula. Qué difícil para el país entonces, ¿verdad? Tratar de, porque al final el aprendizaje es ese espacio, es el aula, no es tanto... ¿Cómo se puede lograr que llegue a las aulas las nuevas, cuando hay reformas? Recuerdo cuando entró esta administración que se hablaba también de cambiar la forma como se enseña para que los chicos aprendan me parece que igual que a resolver problemas y ¿cómo puede lograr, siempre soñando en ese mundo ideal que quisiéramos tener, cómo lograr que las ideas y los programas que se aprueban lleguen efectivamente a las aulas? ¿Cuáles serían las piecitas que van en ese camino? ¿Son problemas de comunicación? ¿Son problemas de capacitación a las personas docentes? ¿Dónde están esos cuellos de botella y cómo irlos arreglando? Una gran pregunta, ¿verdad? Porque tiene que ver con la gobernanza y el organigrama del MEP, ¿verdad? Cada dirección regional tiene un equipo de especialistas en matemáticas que no tienen relación vinculante con el maestro. No pueden decirle de alguna manera, solo dar recomendación. Entonces yo creo que teniendo esos 27 equipos de lujo más todos los asesores nacionales, pocos países pueden decir eso. Nosotros tenemos 27 especialistas en matemática. Ahí nomás, en cada dirección regional que podría trascender y involucrar a los maestros. Pero habría que empezar a darle dientes, por decirlo de alguna manera, al director y a las direcciones regionales, al especialista que ya tenemos, más todos los asesores nacionales, para que haya un verdadero plan de capacitación. Pero eso tiene bemoles políticos importantes. Entonces es una gran pregunta que no se ha podido dilucidar porque el ciclo de cambio de 4 años, como no hay una política de Estado de educación, lo hace que el ciclo de aprendizaje, la curva de aprendizaje de cada gobierno cambie las políticas. El reglamento de evaluación es la clave. Yo diría que dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Cuando usted toquetea el reglamento de evaluación y el trabajo cotidiano vale 60 y las pruebas solo 20, antes era al revés, las pruebas valían más, el niño tenía que estudiar más, bajo la idea de que si se bajaban la exigencia, el niño no se iba a salir de la escuela, cayó en un dilema, digamos, político muy interesante. Entonces, más bien esa pregunta habría que aclararla con el estadista que Costa Rica necesita para ver cuál es su visión y un equipo que pueda tomar de largo plazo las riendas del Ministerio de Educación Pública para cortar esa verticalidad y esa comunicación que la está haciendo realmente muy difícil. En esta misma línea, cuando usted hablaba del centro educativo soñado, nos dijo cosas que yo decía, pero esto Costa Rica podría perfectamente, es decir, un director con visión pedagógica. Hablaba de la comunidad educativa más amplia, los padres y madres, la familia involucrada. Hablaba de cultivar el talento nacional y fomentar la capacidad que tienen los chiquininis, como dijo doña Abril, los estudiantes y las estudiantes del país. Entonces, pero ¿por qué Costa Rica no puede? Porque esto es soñar. Si estamos hablando casi de una función que debería ser estándar en un sistema educativo público. Sí, la inversión que hacemos digamos, podría mejorar, pero digamos que es alta. Tenemos escuelas y una cobertura de escuelas a lo largo y ancho del país. Está toda la mesa servida, pero pasa, Andrea, por asuntos políticos, eminentemente. El maestro es el último eslabón, donde queda ya de último y deberíamos poner al maestro de primero. Y un director que deje de dedicarse a partes administrativas y se convierta en un líder pedagógico. Con eso sería eso. Y no se necesita grandes reformas, ni leyes, ni 20, 30 años. Eso se puede empezar muy corto, ¿verdad? Con buena comunicación, con una ruta educativa y con una mirada a largo plazo para nuestros niños y niñas. Usted ha tocado temas importantes que en el futuro sin duda tenemos que abordar: la gobernanza del Ministerio de Educación, la figura de los directores de escuelas como el liderazgo que deberían tener, pero los anoto como temas que sin duda
queremos abordar en futuros programas de Futuro en Curso aquí en 89.1 Radio. Hoy quisiéramos también profundizar con usted un poquito sobre ese proyecto de responsabilidad social que usted tiene y que me encantaría que inspire no solo a las familias, sino a otras personas que amen las matemáticas o que amen alguna otra rama de la educación y se animen a pensar fuera de la caja y fuera del aula y a proyectar sus habilidades y sus conocimientos más allá de estas cuatro paredes y encontrar maneras de ayudarle a los estudiantes y a las familias a abordar cosas que parecen tan complejas como las matemáticas y que pueden volverse más sencillas de lo que uno se imagina. Cuéntenos un poquito sobre las aventuras matemáticas de Tío Algebrín, Tía Algebrina, cómo nació esa idea, ese proyecto y a dónde lo pueden encontrar quienes quieran conocer a esos personajes. Sí. Lo tenía en mi corazón desde hace tiempo porque sé que TikTok y YouTube y eso son herramientas pues no masivas 100%, pero que pueden generar contenido. Y me quería preparar tanto con un equipo de grabación tan especial y todo eso que nunca me animaba que eso. Entonces me decía alguien que escuché un influencer, no sé qué. Lo importante es el contenido, no la forma. Entonces me animé este año, ya tiene más de 125,000 vistas, ¿verdad? O más en TikTok, ¿verdad? Profesor Boni se llama. Y aquí entonces me creé estos dos personajes para poder tener. Aquí está Tía Algebrina con sus pollitos, recordando que los niños son muy pollitos. ¿Se acuerdan aquel anuncio de Links? Que hay que cuidarlos. Sí. Esta es Tía Algebrina, ¿verdad? Que hacemos aventuras, resolvemos problemas. Y yo soñaría con que cada maestra pueda proyectarlo. Tal vez, un sábado, un papá que pueda tener acceso. Tal vez para las personas que están escuchando y no viendo, nos podría como explicar un poco lo que está enseñando. Pues claro. Sí. Aquí tengo a Tía Algebrín, ¿verdad? Que en realidad son títeres gigantes, como títeres gigantes. Son títeres gigantes, lo pedí parecido a mí, ¿verdad? Es un señor así con barba, sin pelo, con anteojos, que pudiera ser como un alter ego ahí, que pudiera hablar. No habla, ¿verdad? Porque no quise ponerle voz, pero simplemente me acompaña y me da consejos y generarle a los niños más atracción de eso. Entonces, más que yo hablando ahí, tenemos varios invitados, entonces a veces. Entonces ahí vamos con Tío Algebrín, es un señor, aquí está, y Tía Algebrina, que lo acompaña, que es otra belleza, ¿verdad? Que tiene unos pollitos y son marionetas, ¿verdad? Se parecen a las de Plaza Sésamo, las figuras. Se parecen, sí, ¿verdad? Sí, entonces ha sido muy exitoso. Y hablando de responsabilidad social, yo soñaría, vean, una cadena de supermercados grande, digamos, ¿qué tal acogería los sábados matemáticos con Tío Algebrín? ¿Qué le costaría una responsabilidad social a una empresa de comida rápida? De eso hacer sábados matemáticos, donde lleguen los niños, se hacen juegos, se hacen preguntas. Más bien les convendría porque los niños, las familias consumirían los productos del lugar. Pues, exacto, ¿verdad? Que hago como responsabilidad social porque eso sería tocar el corazón Entonces yo soñaría sábados matemáticos, yo estaría dispuesto a ir donde sea. Tengo amigos, colegas, maestras pensionadas, hacemos juegos, 1 hora, 2 horas. Hay cadenas de supermercados, hay más supermercados ya de una cadena que escuelas casi. Y entonces, ¿qué le costaría, digamos, fomentar eso y hacer unas fiestas matemáticas los sábados? Sin entrar todavía al mes. También los salones... Perdón, los salones parroquiales en las comunidades, las asociaciones de desarrollo que tienen locales, sí, las municipalidades, en realidad. Además, en la Feria del Agricultor se pueden designar espacios para ese tipo de cosas. Los centros comerciales, donde hay están de todo, va a ser uno de juegos matemáticos, ¿no? Pero también llegar a la zona rural, a las zonas más deprimidas, a eso. Esa empresa de responsabilidad social que diga, me encantaría coger esto. Entonces, que este programa tan importante usted sirva de ahí va el carro de que están recogiendo cosas. Creo que se oye, ¿no? No se oye. No, ok.
¿qué costaría para una empresa así, digamos, eso? Entonces yo soñaría ir los sábados, ¿verdad? Y recorrer el país, llevar alegría. Y sé que muchas empresas, municipalidades, cooperativas, asociaciones solidaristas, ¿verdad? Fundaciones, eso. Entonces empezar por ahí, ¿verdad? Porque con el Ministerio de Educación Pública, pues entrar a las escuelas, tendría sus bemoles de quién abre el portón, quién cierra y los guardas, todo eso sería una situación, ¿ves? Pero empecemos, ¿verdad? Yo empecé con los videos y ahí pueden buscarlos y los hice cortos de 2-3 minutos para que alguien que tenga de nuevo, Rafael, ¿a dónde encuentran los videos y cómo se llaman? En TikTok, ¿verdad? Que por recomendación de mi hijo, yo no estaba muy convencido, me decía que era la plataforma que más se movía y tenía razón, ¿verdad? Se llama Profesor Goni, así, sin ñ, Profesor Goni en TikTok. G-O-N-I, Profesor Goni. Profesor Goni, sí. Profesor Goni, también lo replico en YouTube, ahí mismo, pero ahí mismo se replica en YouTube. En YouTube también, Profesor Goni, ¿verdad? Y entonces, pues sí, ahí habrá una oportunidad para que puedan divertirse y el papá, ¿verdad? Duran 2-3 minutos, ahí vemos números pares, números impares. Tengo un sueño, que es cubrir todos los programas de primero, segundo y tercer grado, los contenidos completos. Soñaría que una maestra lo proyecte, soñaría que un padre de familia, una abuelita se siente, veamos los videos ahí, y sé que puede crecer más sin demasiada producción, ¿verdad? Ha sido exitoso y estoy muy emocionado con esto y necesito la ayuda de gente que quiera decir acompañarme, sobre todo para llevarlo, y que lo vean y hacer sumas y un premio al niño que diga una operación y no sé, hay tanta linda. Tal vez si nos cuenta un poco el recibimiento, es decir, qué es lo que le dicen la gente, qué es lo que le han dicho los niños, alguna historia en particular, como para ilustrar el impacto de su programa. Sí, sobre todo tenía un poco de recelo por mi edad y que la gente me reconoce como un profesor de matemática y director, el salir en TikTok perdiera ciertas, pero mi naturaleza es así, siempre fui un profesor así agradable, entonces sobre todo los miles y miles de exalumnos que tengo, ¿verdad? Y de otros países también ha llegado. Y tengo una red de amigos y todo que los han hecho y los han compartido, entonces les encantan, los niños se divierten y me dicen que lleve al profesor Goni, a tío Algebrín, que lo quieren conocer, les llama más la atención el tío Algebrín que yo, y eso a pesar de que no habla, entonces les llama la atención y que la matemática puede ser bonita y me costó pensar el nombre, ¿verdad? Hasta que le llegué tío Algebrín, entonces me gusta, entonces que la gente mande problemas. Algunos maestros me han escrito, era que, siendo honesto, don Rafael, mira que me cuesta mucho esos números primos y todo eso, entonces yo hago un video. Interesantemente, en las estadísticas se ve que más se ve en el GAM, ¿verdad? Y que en zonas rurales es más difícil, supongo que por conexión y todo, eso puede ser que haya miles de familias que no tengan conexión, entonces el sueño es llegar a ellos, ¿verdad? Y ahí estamos, entonces ha sido muy positivo y estoy muy emocionado. Entonces ahora estamos trabajando, lo estoy trabajando ahí porque mi esposa es la directora detrás de cámara y mi hijo y aquí. Entonces es un proyecto familiar, qué bonito. Sí, señora. Qué bueno. Pues Rafael, nos estamos acercando al final del programa de hoy. Estamos agradecidísimas con esta conversación y nos gusta pedirle a nuestros invitados que lean un párrafo de algún libro, ya sea que lo están leyendo en este momento o un libro que por alguna razón se les ha quedado en el corazón, que tiene algún mensaje importante que a usted le haya quedado. Nos encantaría que nos lea unas frases de algún libro. Sí, bueno, muchísimas gracias. Creo que este libro, El infinito en un junco, ¿verdad? Voy a desenfocar aquí, de Eleno Vallejo, que es la historia del libro, cómo llegó el libro a ser lo que soy, desde empezando en los papiros y eso, me parece fenomenal y entonces he marcado muchas cosas, me tiene fascinado. Voy a leer una parte de este libro que dice, con respecto a que se ha tratado de suavizar, hagamos libros más sencillos, pues que la matemática no sea difícil, que pongámosle a los muchachos grandes libros más suavecitos, que
Quijote no. Quitémosle a los niños y a los jóvenes cualquier cosa que le cause dificultad, incomodidad. Ese ha sido un problema, ¿verdad? Entonces voy a leer aquí un pequeño párrafo, ¿verdad? De 100 páginas, no mentira, ¿verdad? De corto, que dice, sentir cierta incomodidad es parte de la experiencia de leer un libro. Hay mucha más pedagogía en la inquietud que en el alivio. Podemos hacer pasar por el quirófano a toda la literatura del pasado para someterlo a una cirugía estética, pero entonces dejará de explicarnos el mundo. Y si nos adentramos por ese camino, no debería extrañarnos que los jóvenes abandonen la lectura. Y como dice Santiago Roncagliolo, se entreguen a la PlayStation, donde pueden matar a un montón de gente sin que nadie tenga problemas. ¡Wow! ¿Verdad? Wow. Le estamos entregando a los niños, a los juegos de video, a las tablets, que maten y disparen, ¿verdad? Mientras el papá no se dé cuenta y luego nos asusta lo que está pasando en la sociedad. Más libros, más matemática, más amor por la escuela. Ahí vamos, soñando. Soñando también es un llamado a la capacidad, a creer en la capacidad y el talento de nuestros jóvenes. Y que sí pueden hacer cosas difíciles y sí pueden aprender cosas complejas. Es solo darle las estructuras para hacerlo. Así es, así es. Y el aprendizaje es, en realidad es una dinámica colectiva, requiere de las familias, de los docentes y por supuesto de la persona estudiante. Muchas gracias por acompañarnos en 89.1 en esta temporada Futuro en Curso. En las próximas semanas vamos a seguir con expertos hablando de educación, de propuestas, de soñar un futuro mejor a través de la educación. Muchas gracias. Gracias Rafael Moragoñe por acompañarnos hoy y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles en 89.1. Gracias y felicitaciones. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo miércoles con nuevas propuestas para transformar la educación.